En un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias. En un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. Recibimos en la mañana de Así son las cosas al licenciado en Psicología Marcos Igarza. Hoy, en realidad la semana pasada lo hablamos mucho respecto del crimen del vecino de San Basilio que cayó en un ardite, en un engaño de un grupo de delincuentes en la provincia de Mendoza, ligado con el uso de las redes sociales. Y es el tema que nos convoca en esta cita de los lunes con la salud mental. Da la impresión que hoy sin redes sociales no existimos, que pareciera que no podemos vivir, aunque hay gente que ya será motivo de estudio, que ha optado en su vida por no tener redes sociales y la pasa mejor, mucho mejor. Le voy a dar la bienvenida a Marcos Igarza, que por primera vez está en este espacio. Un gusto, Marcos, gracias por visitarnos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Voy a empezar con una pregunta personal. ¿Tenés redes sociales? Tengo redes sociales. ¿Sos adicto a las redes sociales? No, me ocupo bastante de regular eso. En el ámbito familiar también me ocupo mucho de regular eso. Está bien. Tengo unas batallas perdidas ahí, pero... Como siempre, ¿no? Las nuevas generaciones es difícil. Bueno, pero ahí hay una cuestión también de salud mental, personal. Digo, esa adicción constante... ¿Se puede tratar como tal? ¿Ya hay una adicción a las redes sociales de algunas personas? Sí, puede. A ver, me parece muy importante tener en claro que tanto las TICs como las redes sociales son una gran herramienta. De hecho, no estaríamos hablando aquí, no estaríamos transmitiendo este espacio. Nos permiten acceder a un montón de información. Nos permiten comunicarnos en simultáneo casi con lo que sucede en cualquier parte del mundo. El tema es que se empiezan a convertir en un problema cuando empezamos a desarrollar usos inadecuados. Hay una lógica vinculada a las redes sociales que tiene que ver con el predominio de la imagen y del consumo. Y eso hace que nos vayamos enganchando cada vez más, muchas veces mirando un montón de cosas que son bastante poco productivas para nosotros mismos. El tema está en que algorítmicamente está programado de tal manera de que, bueno, las redes sociales empiezan selectivamente a mostrarnos solo el contenido que deseamos ver, ¿no? Y eso nos va como sumergiendo en un aislamiento con nuestros dispositivos muy, muy grande, que hace que nos vayamos... Nos encapsula. Exacto. Es solo en lo que queremos ver, solo en lo que queremos oír, y eso hace que después choquemos más abruptamente con una realidad, ¿no? Donde están los otros, donde están las personas que piensan distinto, que tienen otros intereses, y pareciera que cada vez sabemos menos cómo instrumentar esas diferencias en nuestros vínculos. Claro, te hacen menos tolerante. Exacto. ¿No? Porque te prefiguran un escenario que no es tal. Exacto. Vos creés que en el mundo, o fuera de tu entorno, todos piensan igual que vos. Exacto, tal cual. Eso hace que la tolerancia a la frustración y a la diferencia sea cada vez más precaria. ¿Y eso se traduce en patologías? En realidad, la cuestión patológica surge cuando estas lógicas se enlazan a algunas características más bien personales, ¿no? Que hacen que estas lógicas se lleven al extremo. Por ejemplo, si tenés una personalidad influenciable. Sí. En realidad, si tenés una personalidad que tenga que ver con... con una personalidad influenciable puede pensarse tranquilamente, si querés después podemos profundizar un poquito en eso. Y también con personalidades que tienen ciertas características vinculadas a lo compulsivo, al no poder frenar, ¿no? Uh-huh. Me parecía interesante, no sé si vieron, a todo esto en la era de la información también hay que chequear eso, ¿no? Surgió el fin de semana una noticia que dice que una pareja en India habría vendido a su hijo para comprar un iPhone, sí, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo la lógica del consumo es llevada al extremo en estos casos muy excepcionales. Primero hay que chequear, ¿no?, que sea verdad, ¿no? Claro, por eso, bueno, que es otra de las características de la época posmoderna, ¿no? Somos tan
iba a decir como bombardeados de información, que ya nada se sabe que si es verídico o no. Que ya no, incluso no importa la verdad. Exacto, a veces lo que mientras importa te es que ratifiques tus convicciones, no importa la verdad. Exacto. Y eso es un problema gravísimo. Exacto. Y para quien genera el contenido, lo importante es que circule en redes, ¿no? Me ha pasado de participar no puntualmente en este espacio, pero a veces dar alguna que otra nota periodística. Y muchas veces, como todos estamos inmersos en esta lógica, las personas, pacientes, familiares te felicitan. Pareciera ser que el solo hecho de estar en un medio es un logro, ¿no? Sí. Y capaz que estoy diciendo una burrada que no le sirve a nadie en este momento, ¿no? Claro, pero el contenido... el pertenecer. Exacto, lo importante es esa exhibición en las redes y en los medios, casi como un logro en sí mismo, ¿no? Es raro eso porque apela a una validación del otro que está ligada con ser distinto, excepcional, diferente, sí, ¿no? Sí, lo importante es destacar, dicen los jóvenes hoy. Exactamente. Pero si todos van al mismo lugar, ¿cómo te destacás si están todos ahí? Sí. ¿No? Sí. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, entonces tenés que empezar a hacer cosas para destacarte en un universo donde están todos. Exacto. Y a veces las cosas se repiten, se copian, sí, se imitan. Sí. Entonces todos hacen las mismas cosas. Entonces todos los días tenés que hacer una cosa excepcional. Sí. ¿No? Desde alguna locura. Ahora hay un desafío entre los chicos de desaparecer durante 48 horas y que no te encuentre nadie. Una locura absoluta. Chicos, adolescentes, 14. Esconderte dentro de un placar o irte de tu casa. 48 horas en donde nadie te encuentra. Poner en alerta a todo el mundo. Bueno, todos los días se corren los extremos de qué hay que hacer para destacarse en un lugar donde está todo el mundo. Hay millones y millones y millones y millones. Una locura en cierto sentido plantearlo en eso, ¿no? Exacto. Porque me da la impresión que el que se destaca es por otra cosa. Hay que destacarse por valores de otra índole, no por estar en un lugar en el que están todos. Sí, sí. Entiendo, como bien decís, esto tiene que ver, como explicaba recién, con ciertas excepciones que superan, digamos, los límites pensables para los cuales han sido pensados los espacios y cómo nos relacionamos. Recién vos referías a las personalidades muy influenciables, sí, ¿no? En sí, las redes sociales forman parte de la realidad, pero en las redes sociales lo que todos hacemos es crear una imagen de sí que no es real. ¿Bien? Es como que tomamos fragmentos de la realidad para generar una especie de avatar que tiene que ver con un ideal virtual. ¿Y qué mostramos en redes? No mostramos la realidad, no mostramos la vida cotidiana, mostramos los logros, mostramos los restaurantes a los que vamos, mostramos las comidas que nos sirven, mostramos los viajes que hacemos, mostramos un ideal de familia. Bueno, y todos esos fragmentos de la realidad van construyendo una imagen que suponemos ideal y deseada o deseable por los demás, ¿no? Por lo tanto, en las redes sociales lo que hacemos es consumir sujetos. Esto fue muy trabajado no solo por las redes sociales, sino que en industrias previas, porque es inherente a lo humano. El tema de mirar, chusmear un poquito la vida del otro ha sido algo que atraviesa distintas épocas. De hecho, la industria de las revistas en algún momento era lo mismo a través de otro formato, ¿no? Nos permitía acceder a ver dónde vacacionaba tal estrella televisiva, ¿no? Cómo vive, cómo es la casa de tal, dónde veranea otra figura pública. Bueno, eso siempre estuvo en juego. El tema está en que en la hipermodernidad se da exponencialmente un desarrollo que muchas veces termina siendo nocivo. Sí. A mí me resulta chocante cuando alguien que está en la política la critica a la política, así que los periodistas que usamos mucho las redes sociales, yo no voy a criticar la existencia de las redes sociales. Lo que sí es criticable es que se sustituya la acción concreta reemplazada por la red social. Vos no estás menos solo por tener una red social. Si estás solo en la vida, estás solo. Y crear la falsa idea del acompañamiento porque publicás cosas en las redes sociales, hay 4 o 5 del otro lado, da la impresión que hay algo ahí que no está bien.
Y eso también han distorsionado la social. Para el lado, obviamente, del otro lado del mundo, a eso me quise referir. Pero es cierto también que han creado un nuevo estadio de relación que pareciera indefinido todavía. Claro, en realidad, cuando te pones a leer un poco material sobre redes, un punto común es que permite vinculaciones o interacciones, pero no necesariamente relaciones, ¿no? Y tiene que ver con cómo se van fragilizando justamente los vínculos humanos a través de esta interacción, como vos bien decís, con un sinnúmero de personas que a veces nos da la sensación de tener una multitud de amigos y en realidad quizás en la intimidad, si tengo que acudir a alguien a resolver un problema, a pedir ayuda, bueno, cuento con un número más vasto de personas, ¿verdad? Me parece que el problema surge cuando uno es como captado por los valores impuestos desde las redes sociales, no por hacer uso. Como vos bien decías, hay un montón de usos, ni hablar lo que fue en pandemia. La verdad que sí, en pandemia terminaron siendo el recurso que nos permitió tomar contactos de alguna manera con un otro, significativo para nosotros, ¿no? Por eso es que hay que poner como muy en contexto cuáles son los usos que se hacen y cómo nos enganchamos con las redes. Las redes sociales nos hacen peores personas en el sentido que descargamos, vomitamos, decimos cosas que no nos animaríamos en la relación interpersonal, porque esa categoría que sí es propia, que son los haters, los odiadores, parecieran haber encontrado un terreno fértil en las redes sociales. Bueno, tiene un poco que ver con todo esto que estábamos hablando, ¿no? Porque pareciera que todo da lo mismo en redes, pareciera que a veces la posibilidad Perdón, a lo que quiero referir es a esto. Pareciera que porque tenemos todos la libertad de expresarnos, podemos decir cualquier cosa. Y son dos cosas muy diferentes. Por eso es muy importante empezar a revisar nuestras prácticas y los sentidos que tienen, porque justamente, como vos bien planteabas, se da una caída de valores. Y bueno, y toda relación humana, sea virtual o sea presencial, tiene que estar mediada por valores que nos definen como personas. Como te decía, no todo da lo mismo. No es gratuito hablar mal o calificar de manera negativa a una persona, a un grupo social, por el solo hecho de que disponemos de un micrófono o de una red para expresar. ¿Y eso está creando nuevas categorías, digo, de comportamientos sociales? ¿O crees que es efecto redes y novedad de este siglo que en algún momento va a encontrar su equilibrio? Me parece que tiene que ver justamente con algunos elementos que estábamos hablando, con la dificultad para tolerar frustraciones, con depositar esas frustraciones en un tercero y terminar haciendo a un tercero depositario de un montón de cosas que no puedo resolver en mi vida personal. ¿Han afectado a la psiquis? ¿Ustedes creen, digo, los psicólogos ven algo de esto en las redes sociales? ¿Ya se puede ver una huella en la psiquis de las personas? Sí, porque los estudios en psicoanálisis sobre todo hacen énfasis a que estos medios de comunicación terminan influenciando sobre el modo en el cual construimos subjetividad. Bien. Obviamente que en el escenario actual estamos atravesados por todas estas variables que no eran propias de otras épocas y que van a permitir como cierta singularidad a la hora de construir relaciones. ¿Qué es lo que se observa? Esto que estábamos hablando, a veces como una primitivización de las relaciones, el lazo social empieza a ser cada vez más pobre cuando uno se engancha excesivamente con lo virtual, te diría, no solo con las redes. Para aquellos que tienen alguna patología de base, no sé, pienso, no fue feliz el término patología, alguna característica personal de base, por ejemplo, los introvertidos, los que le cuesta articular o relacionarse con el otro,
eso que en otra época llamábamos ermitaños, Sí. les crea una falsa sensación, ¿no? Que le hablen a una multitud, no pueden conectarse con otros sentados en la misma mesa, no pueden conectarse, no pueden hablar, no pueden relacionarse, pero sin embargo en las redes tienen un activo protagonismo porque pareciera que la soledad de una computadora o un teléfono celular le es más propicia para expresarse que interactuar con los entornos, ¿no? Eso, al menos lo observo yo, que hay como una actitud de un sector de quienes usan intensamente a las redes sociales. Eso puede ser que en lugar de ayuda para vencer esa característica esa de inhibición, esa inhibición, esa característica de la personalidad, te la potencia, digamos, o te recluye aún más, creyendo que te está conectando. Absolutamente. Vos recién planteabas preguntando si era más fácil como opinar negativamente de alguien virtualmente que cara a cara, y efectivamente es así. Nos pesa la mirada de los demás más de lo que por ahí pensamos, lo tenemos como muy naturalizado, pero evidentemente ese peso en algunas personas se vuelve insoportable. Y por eso es que es más fácil interactuar desde una habitación, donde no tenés que tolerar lo que implica esta interacción. Digo, esto que estamos haciendo nosotros ahora implica un montón de riesgos que virtualmente no se corren. ¿Cuáles son los riesgos? Aparte de tolerar la mirada del otro, la espontaneidad, la posibilidad de tener un equívoco, avergonzarse por algo que salga mal. En cambio, las redes y la virtualidad te dan la posibilidad de mediatizar a través de la pantalla ese contacto, editar las imágenes que mostrás, editar, si querés, el contenido audiovisual para terminar mostrando siempre una imagen perfecta. Bueno, ese riesgo del contacto uno a uno es el que terminan evitando algunas personas que no tienen a veces las habilidades sociales adecuadas para desarrollarse. Y terminan acudiendo, sí, a las pantallas para pseudo socializar, diríamos, ¿no? Porque como vos bien explicabas recién, no es lo mismo, porque crea como una falsa ilusión, te diría, de amistad, de contacto y de interacción, el interactuar en una red donde estás en contacto con miles de usuarios y de personas, pero pudiendo generar una relación de intimidad y de afecto bastante pobre. Bueno, ¿no? Pasa con los que recorren el mundo, ¿no? Que yo creo que antes era necesario, si quería conocer el mundo, dar una vuelta al mundo. Ahora tenés que dar dos vueltas. Una tenés que ir solo, con la gente que efectivamente está produciendo, y otra ir porque la mayoría va con un celular, tiene más energía en mostrar lo que está viendo que en verlo y disfrutarlo. Sí. Es decir, están más pendientes de todo eso que de lo que realmente debiera disfrutar. Es ciertamente una especie de poner un velo detrás de lo que vas a ver de manera presencial y estar registrándolo todo el tiempo. Sí, en ese sentido es como paradójico, ¿no? Porque ese velo, al fin de cuentas, lo que hace es que te impide conectar mejor con eso que fuiste a disfrutar, digamos, absolutamente, ¿no? Sí, pues. Lo que sí, y es interesante el comentario que vos haces, porque justamente el escenario construido a través de las redes tiene que ver con mostrar ciertos estatus también, ¿no? Cierto estatus social. Y todo el tiempo estamos mostrando qué es lo que consumimos en las redes. Porque, bueno, suponemos que habla de los atributos de cada uno, ¿no? Tener tal auto, ir a tal cadena de café, viajar a X lugar del mundo. A mí me pasa mucho con las cuestiones inevitables, los mensajes a personas fallecidas en las redes, ¿no? Cuando alguien le manda un mensaje a alguien que ya no está, que todos sabemos que ese mensaje, ¿a quién le mandan ese mensaje? Porque una cosa es decir, quiero contarles, amigos de las redes, que ha fallecido mi mamá, mi papá,
para que estén enterados, punto. Y otros le dirigen un mensaje, o sea, un mensaje directo, de interacción, o diciéndole cosas, que es una manera de mitigar el dolor, de hacer una expiación. Da la impresión que le hablan a la persona, como si estuviera la persona, que ya no está. No sé cómo, a mí me resulta extraño, al menos decir, bueno, ¿por qué no le dijiste esto a ella en su momento o a él? ¿No? Y lo publicás ahora para que los otros sepan lo que vos pensás de alguien que ya no tenés. Me resulta ahí, me hace un poco de ruido emocional. Bien. Si es que se puede llamar de esa manera. Ahí se enlazan varias cuestiones que son paradigmáticas del uso de redes. Las redes, si hay algo que propician, es una eterna presencia. Es eso lo que intentamos hacer a través de la sucesión de publicaciones. Estamos siempre. Bien. Es ideal, obviamente, que no es alcanzado por la finitud de la naturaleza humana. Y muchas veces se dan situaciones, como vos bien planteás, a veces quedan usuarios abiertos, ¿no? Hay personas que fallecen y sí, todas sus redes pareciera que siguen funcionando. Sí. ¿No? Tiene que ver con ese deseo o esa necesidad de trascender que todos tenemos. Después, en el caso puntual al cual vos referís, de emitir un mensaje a una persona que ha fallecido, me parece que tiene que ver con ya el proceso de duelo, ¿no? De quienes quedamos. Y quizás, bueno, otra vez, lo virtual termina siendo un escenario preponderante hoy. Hay otros modos, seguramente, donde uno en la intimidad pueda ir como elaborando ese proceso, o también hasta tomando ese tipo de contactos, ¿no? Bueno, es muy interesante la charla, Marcos. Seguramente vamos a hacer un segundo capítulo. Marcos Igarza es licenciado en Psicología en Así son estos tiempos de locos. Estamos analizando si existimos sin redes sociales. Una última pregunta que está ligada con una necesidad casi de adultos mayores. ¿Cómo se pone límite al uso de las redes? Recién lo mencionaste en el comienzo, te vuelvo al comienzo de la charla. ¿Cómo se hace para límites propios y límites hacia las personas que se supone que vos le tenés que dar, no pautas de vida, pero algunas señales en el camino para decir, mira, anda por acá, te va a convenir más? Lo más importante, y como te decía inicialmente, no es demonizar las redes en sí, sino empezar a generar espacios libres de pantallas. Familiarmente, llegó la hora de cena, llegó la hora de almuerzo, lo más importante es que no estén los dispositivos a disposición para que uno justamente pueda interactuar de otra manera con los más próximos. Esa es como te diría como la indicación más básica que podemos empezar a tener en cuenta. Digo, siendo que las pantallas parecieran que nos invaden y parecieran que la interacción pasa ya más por lo virtual que por lo presencial, bueno, es importante empezar a cuidar, a atesorar esos otros momentos. Te juntas a tomar un café con un amigo, celulares aparte, ¿no? Ese tipo Pero también hay una brecha generacional, ¿no? Que los chicos tienen un contacto y un manejo de esa red que los adultos no podemos evitar lo que lo terminen haciendo, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo. Absolutamente, sí. Todo dispositivo móvil, entre sus opciones, entre sus ajustes, tiene alguna opción similar a bienestar digital. Es bastante interesante explorarlo. ¿Allí? Sí, muchas veces lo he hecho con jóvenes, con adolescentes en consulta, con adultos también, y te termina mostrando un registro del uso que vos hiciste en el día en el teléfono. Es re interesante para tomar conciencia de dónde estuvimos, porque al fin y al cabo construimos rutinas muy cargadas de actividades, decimos no tener tiempo, y después accedes a ese tipo de espacios y te das cuenta que estuviste 2, 3, 4, 5 horas en red. 5 horas, hay gente que está hasta 5 horas. Sí. Es mucho tiempo. Así que por eso te decía, me parece que es re importante valerse de todos esos instrumentos que nos permitan tomar conciencia justamente de cuáles son nuestras prácticas y darles un sentido. Eso es lo más importante.
Marco, ha sido muy interesante. Le agradecemos la visita, la charla. No, al contrario, porque nos ha permitido poner en discusión pública algo que es práctica cotidiana, ¿no? Que estamos todos involucrados. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A Bill Gates? No. Más o menos, ¿no? Gracias por venir, Marcos. Muy gracias amable. a ustedes. Así son estos tiempos de locos. ¿Existimos en las redes sociales?